Bien, el segundo elemento esencial es el contenido del contrato, las obligaciones de las partes. Aquí voy a ir relativamente rápido. Evidentemente las obligaciones del vendedor son la entrega y el saneamiento por evicción y vicios ocultos. No es algo que diga el Código de Comercio, es algo de la compraventa civil que conocéis de sobra. Aquí quizá habría que detenerse en qué se entrega, echarle un vistazo a esos artículos que distinguen cuando lo que se entrega en la compraventa mercantil es una cosa genérica, petróleo, trigo, o es una cosa específica. Y luego hay que preguntarse, como en el bolero, sobre estas obligaciones, que cómo, cuándo y dónde, ¿no? Cuándo se entrega, cómo se entrega, dónde se entrega, según el Código de Comercio. Bien, siempre tener en cuenta que esto es derecho dispositivo, habrá que estar a lo que hayan pactado las partes. ¿Cuándo se entrega? Artículo 337, 329. Si ojeáis esos preceptos, veréis que la presunción si no se hubiese estipulado el plazo para la entrega de las mercaderías vendidas, el vendedor deberá tenerlas a disposición del comprador dentro de las 24 horas siguientes al contrato. El 339 dice: puestas las mercaderías vendidas a disposición del comprador y dándose este por satisfecho, empezará para el comprador la obligación de pagar el precio. Luego parece que lo que está pensando es, desde la firma del contrato en 24 horas, primero se entrega y luego se paga. No, me gustaría que se pactara otra cosa. ¿Cómo se entrega? Luego me referiré a este tema al hablar de un elemento importante que es la transmisión del riesgo a la compraventa mercantil. Pero el cómo se entrega tiene una cosa peculiar en derecho mercantil, que es que la entrega, o mejor dicho, la puesta a disposición es equiparable a la entrega. Como sabéis, en nuestro derecho privado, en derecho español, el contrato de compraventa no transmite la propiedad, surgen obligaciones, la principal para la parte vendedora entregar la cosa, para la parte compradora pagar el precio, ¿no? Y solamente con la traditio se perfecciona, se consolida la adquisición de la propiedad por parte del comprador. Bien, esto es así también en derecho mercantil, con la única matización que el Código de Comercio equipara, véanse los preceptos, equipara la entrega a la puesta a disposición. Esto de la puesta a disposición es sencillamente que te llama el almacenista y te dice: Paco, la mercancía, los ordenadores, los mandos a distancia que ibas a revender están puestos a tu disposición, pasa a recogerlos. Eso equivale a la entrega en derecho mercantil. ¿Dónde se entrega? Si leéis el artículo 339 y algún otro precepto, la presunción del código es que la entrega se hace en el domicilio del vendedor, porque los gastos de extracción parece que los tiene que pagar el comprador y se puede entender que la puesta a disposición, la entrega, es en el lugar de venta. Lógicamente, el contrato dirá, el contrato puede decir que se entregue en Cuenca, en la fábrica del comprador. Hay que ver lo que se diga expresamente. Siguiendo con los derechos y obligaciones de las partes, este es el régimen del saneamiento. En el régimen del saneamiento sí que habría que distinguir, con la lectura de los manuales, un par de temas que quiero que os detengáis. El primero es distinguir cuando la cosa comprada en la compraventa mercantil tiene vicios, defectos. Vicios, el vino está picado, defectos de calidad, por ejemplo, se contrató recibir vino valenciano de crianza y lo que se entrega es vino joven, que no ha tenido la crianza, la maduración que se pactó. Bueno, pues ahí el vino no es que esté malo, el vino no cumple los requisitos de calidad, ¿no? Habrá que ver. Cuando hay, digo, vicios, defectos de calidad, de cantidad, y cuando hay lo que la jurisprudencia entiende o llama aliud pro alio. Es decir, cuando hay unos elementos de tal gravedad que suponen la entrega de una cosa distinta de la que se pactó. No es que lo que se me entregó tenía defectos, en cuyo caso hay que ir al régimen de los artículos 336 y 342, sino que esos defectos hacen que la cosa no sirva para lo que se pactó y por tanto no obedece al contenido del contrato. Este tema no es nada baladí,
porque los plazos de reclamación, la prescripción de las acciones es muy distinta. No es lo mismo que yo cree un IKEA en Valencia y contrate que me entregan unas cajas registradoras para la línea de cajas y que esas cajas registradoras tienen defectos de funcionamiento que me las tienen que reparar y tal, que las cajas registradoras no estén preparadas para atender el volumen de trabajo que se presume que va a haber en IKEA y que por tanto se estropeen continuamente. Pero no porque tengan un defecto in situ, sino porque es que no están previstas para ese volumen. Ahí habría una entrega de cosa distinta y por tanto las acciones por parte del comprador son muy distintas. El régimen de los artículos 336 y 342 veréis que establece una serie de garantías de plazos de reclamación muy breves. Cuando hay una entrega, si el defecto es visible, el comprador lo tiene que decir en el momento de la entrega. Si son mercancías enfardadas o embaladas hay un plazo. Bien, los plazos son muy cortos, pero en este régimen siempre tenéis que jugar con las normas de garantías que establece nuestro derecho en otras partes, ¿no? En materia de consumidores, los 2 años de garantía de los bienes de naturaleza duradera, las garantías que se hayan pactado. A lo mejor es una compraventa mercantil de una fotocopiadora para mi empresa y la empresa que me suministra la fotocopiadora me concede una garantía de 5 años de cualquier defecto que tenga la máquina. Bueno, esa garantía es suplementaria al estricto régimen que establece el Código de Comercio. Bien, siguiendo con las obligaciones de las partes, las obligaciones del comprador son pagar y recibir la mercancía. Sobre obligación de pago, quiero que dediquéis un esfuerzo a estudiar el régimen de morosidad en el pago a proveedores, porque es un tema crucial en las compraventas mercantiles. No está en el Código de Comercio. En nuestro derecho se reguló primeramente por la Ley de Ordenación del Comercio Minorista, el artículo 17, que se dedica al pago a proveedores, y después tenemos una normativa posterior en materia de morosidad, que es la Ley 3/2004, una ley muy importante, a pesar de que se suele decir incumplida sistemáticamente. Bien, ¿de qué estamos hablando? En cuanto al pago del precio, lo que dice el Código de Comercio, léase el 339. Pero ¿cuál era el problema que teníamos en España? Bueno, el problema de España y occidental es que en las compraventas mercantiles, donde el comerciante, aunque el 325 no determine elemento subjetivo, es lo habitual, en las que el comerciante compra para revender, originariamente el poder lo tenía el que vendía, fabricante o productor. Pero hoy en día el poder lo tiene el que compra para revender, el distribuidor. Porque el distribuidor es el que tiene al consumidor. El gran distribuidor, el Corte Inglés, Carrefour, el gran distribuidor es el que tiene al consumidor. Y por tanto, en la actualidad, lo que sucedía es que este distribuidor se financiaba con cargo a los proveedores. ¿Cómo? Con retrasos en el pago, pagos a 90 días. Entonces resulta que el establecimiento X paga la leche que ha comprado muchos días después de que él ya la ha cobrado al cliente que se ha llevado el brick de leche. Y por tanto está financiándose a costa del proveedor al que difiere el pago a mucho plazo, ¿no? La Ley de Ordenación del Comercio Minorista impuso en el artículo 17 una serie de plazos, 30 días, 60 días, bueno, según el tipo de mercancía, si es perecedera, si no es perecedera. E impuso también una serie de garantías para el vendedor de cobro. Por ejemplo, si excedía unos determinados días el plazo en el que el distribuidor le iba a pagar, tenía que darle un pagaré, un título valor, de forma que ese vendedor pudiera negociar con su banco el cobro anticipado. Pero como era insuficiente, la Ley 3/2004 de morosidad, de medidas de lucha contra la morosidad, ha añadido una serie de reglas interesantes para proteger a estos fabricantes que venden a la gran superficie y que se veían con condiciones muy exigentes de retrasos en el pago, etcétera, etcétera. Como digo, dedicarle atención a este tema, porque creo que es un tema económicamente muy importante en nuestra sociedad. Solamente os digo, por ejemplo, que la Ley de Morosidad establece que las cláusulas entre empresarios
que vayan en contra de la ley son cláusulas abusivas. Es el único supuesto en nuestro derecho donde algo sobre la abusividad no se aplica a consumidores, a recordar la lección anterior, sino que está previsto para contratos entre empresarios. También establece un tipo de mora automático en el caso de retrasos en los pagos, etcétera, etcétera. Echarle un vistazo, que es un tema interesante. Y luego la segunda, la obligación de recepción.